Me saludo a todos. Hoy estoy como de costumbre acá, en el hueco. Y tengo bastante molestia por el pelo. Y les voy a contar aquella vez que sufrí como una experiencia, o la experiencia paranormal más vivida de todas prácticamente. Aunque supuestamente esa cosa, supuestamente dicen que es un fenómeno natural, pero de natural no creo que tenga mucho. Y eso ocurrió en el Alto de la Línea, a finales de 2015, después de estar en la finca en Calarcá, donde nos tenían, nos mandaron para el Alto de la Línea. No muy alto, como a la mitad prácticamente del tramo de la vía, de Calarcá a Cajamarca. Nos mandaron para un bosque, para los bosques de pinos que hay allá arriba, los que son de allá conocen toda esa zona. Y como a las 2 semanas, porque ya habían pasado cosas raras, porque pasaban cosas raras en el bosque, a las 2 semanas, mientras yo prestaba mi guardia, Madre San Justo, mientras yo prestaba mi guardia a las de 10 a 12, estaba parado al lado de un pino. Como pasaban tantas cosas raras, pues nosotros como tremendas locas prestábamos prácticamente pegados al campuchadero. Y yo pues nada más estaba como a 5 metros del campuchadero, al lado de un pino. Está totalmente oscuro, solamente se veían las luces de los camiones y los carros cuando bajaban y subían a lo lejos por la vía. Y el bosque estaba cubierto de niebla, ya que esa zona es bastante fría. Entonces la niebla siempre ocupa bastante el bosque de pinos. Y en esas, mientras yo prestaba mi guardia como todo un pendejo, a lo lejos vi algo que pasó entre los pinos, me acuerdo muy bien. Pequeño destello blanco y pequeñito. Recuerdo muy bien que yo no me alarmé, porque como hay fincas cerca, pues simplemente un pollo, un gato, un perro tal vez, que pasó por la zona y ya. Como era bastante pequeño, no presté ninguna atención. La cosa se puso buena cuando se me empezó a acercar, porque volví y pasó más cerca, y cuando volví y pasó más cerquita, como unos 15 metros más o menos. Luego se iba acercando, sí, pasaba y se desaparecía entre los pinos, a lo lejos. Ahí sí pude ver, por obvias razones, porque no se escuchaba cuando daba los pasos, que esa cosa no era un animal, porque estaba levitando. Pasaba entre los árboles y se desaparecía. Entonces yo al darme cuenta, además de que sentí un terror ni el hijo de madre, pues me hice el marica. Simplemente me puse firme, recuerdo muy bien, me puse a mirar al frente, porque no sé por qué algo me dijo, una corazonada me imagino, que no mirara esa cosa fijamente. Al hacer eso, obviamente, la cosita respondió y en vez de pasar de largo, empezó a dar vueltas. En cada vuelta y círculo que daba se me acercaba más a mí. Yo nada más la miraba de reojo, miraba al frente, pero la miraba de reojo cuando me pasaba por los lados. Ya cuando estaba muy cerca, como a 8 metros, y se seguía acercando, porque me imagino que yo me estaba haciendo el pendejo, ahí sí pude verla con mayor detalle. Era prácticamente una esfera totalmente blanca, no tenía ningún color, solo blanca, que levitaba como unos 15 centímetros del suelo más o menos. Más o menos, no tenía patas, ni cola, ni ojos, nada, ni orejas, ni pelo, solo era una esfera blanca, prácticamente. Recuerdo muy bien que como la estaba ignorando, porque pareciera esa cosa que cuando pasaba entre los árboles como que dice que quería llamar mi atención para que la siguiera, pero no es tan flojo para hacer algo así en la mitad del bosque. Entonces como la estaba ignorando, pues se me empezó a acercar más y más. Y entre más se acercaba, más me daba miedo porque yo podía sentir la mirada de esa cosa, a pesar de que no tenía ninguna acción física, nada por el estilo, pero sí podía sentir la mirada.
Llegó a tal punto que prácticamente me empezó a pasar como a unos 2 metros y daba la vuelta y pasaba por entre los árboles, no a través de ellos, sino los rodeaba los árboles, o sea, tenía conciencia propia, porque es que un fenómeno natural no hace eso así inconscientemente. Y siguió y siguió dando vueltas y vueltas, hasta que, como cuando se dio de cuenta de que en primer lugar yo no la iba a ver fijamente y la estaba ignorando, pues llegó a un determinado tiempo que vino y se me hizo al lado. Dio la vuelta, se fue detrás de un pino que estaba detrás mío también, y cuando volteé a mirarla de reojo estaba prácticamente al lado. Estaba como a 1 metro de mí, levitando. En ningún momento pues me atacó ni nada por el estilo, pero sí podía pues sentir la presencia de esa cosa y la mirada de esa cosa. Y justo en el momento en el que se me hizo al lado, recuerdo muy bien que toda esa sensación de miedo que tenía encima, la que me cagaba en los pantalones, obviamente no me iba a poner a dispararle, porque obviamente las balas no sirven contra cosas así. Además de que iba a formar tremendo escándalo y me podían terminar dejando como queso suizo mis propios lanzas. Entonces simplemente me quedé ahí parado. La esfera blanca se quedó al lado mío. Y cuando se quedó ahí estática, todo el miedo y el terror que tenía desapareció. Y me empezó a inundar como una especie de tristeza, y una angustia y una soledad ni la hijo de madre. Además del frío, porque cuando apareció esa cosa la temperatura empezó a bajar y empezó a hacer más y más frío. Y entre más se me acercaba, más frío hacía. Pero fue algo que me llamó bastante la atención. Prácticamente le perdí el miedo en un segundo y solamente me hacía sentir angustia y tristeza. Esa cosa nada más se quedó ahí al lado mío como por 3 minutos. Se quedó bastante tiempo, ¿para qué? Prestando guardia conmigo. En ningún momento hizo ningún sonido tampoco, ni nada, solamente levitaba y ya. Y de determinado tiempo, como yo nunca la volteé a mirar así fijamente, pues simplemente arrancó, se empezó a ir lentamente a través de los pinos y se desapareció. Uno diría, pues, por el cansancio o algo así, puede ser que me lo haya imaginado. Pero el problema fue que a los 2 días, que yo no le conté a nadie eso, que mis lanzas, los chirretes de mis lanzas son bastante pavas con eso. Entonces me quedé callado y como a los 2 días, a uno de mis lanzas, a uno de los más grandes de todos, que era un trigueño, creo que era del Valle del Cauca, que medía casi 2 metros, el huevón, cuando fue a desayunar, pues el man era moreno, imagínese, iba blanco. Me acuerdo muy bien de la cara de terror que tenía ese chino. En los ojos se le podía ver el terror y el miedo que él tenía, los tenía enmarcados en los ojos. Y obviamente le preguntaron qué le pasó. Y él sí, pues habló. Él dijo que se le había aparecido una esfera blanca cuando estaba prestando guardia también de noche, pero que no le había hecho nada y simplemente comentó eso. Obviamente mis lanzas, los chirretes, pues se burlaron de él y ya. Pero el pobre chino, porque hay gente que experimenta cosas así, pues como uno no entiende lo que es, uno se puede volver loco. Y él prácticamente él tenía cara que se estaba volviendo loco, que se le veía en los ojos a él el terror que tenía. Cuando todos se fueron, prácticamente yo me quedé ahí con él. Yo le dije, ya todos se habían ido, ya nadie puede escuchar. Yo simplemente me le acerqué y le dije, tranquilo, a mí también se me apareció una cosa blanca. Solo hay que ignorarla así ya y no le hacen nada. Así le dije. Y cuando le dije eso, a él pues le volvió literalmente la vida al cuerpo, por así decirlo. Porque claro, él conmigo comprobó que él no estaba viendo cosas. Irónicamente yo con él comprobé que yo tampoco estaba viendo alucinaciones, prácticamente. O sea que lo que se nos apareció ese día, esa esferita blanca, que no era más grande que un balón de microfútbol más o menos, un poquito más pequeño que eso. Y era verdad. Obviamente no supimos a quién más se le apareció, me imagino que
la gran mayoría simplemente queda callado y no dice nada. Pero, o sea, fue una de las experiencias más vívidas de cosas raras que me han pasado a mí, porque me han pasado muchas cosas raras. Pero la experiencia más grande fue con esa cosa blanca. Supuestamente dicen que eso es un efecto natural, electromagnético o algo así, pero prácticamente esa cosa, además de que podía sentir su mirada, tenía prácticamente conciencia propia. Además de por lo que me hizo sentir. Porque yo en lo personal pienso que muy probablemente, y tal vez sea, ahora me equivoqué, era el alma de un niño de ese bosque. Porque en Colombia, tristemente, en la guerra, que sigue aún, muchas familias, muchos niños, tanto del lado de la guerrilla o por parte de combates entre el ejército y la guerrilla, otros grupos, pues han sido asesinados, masacrados y muchos los han desaparecido en los bosques y en las selvas. Y lo digo por el sentimiento de angustia y tristeza que me hizo sentir. Así como cuando uno está en la calle y se le aparece un niño que está perdido buscando su mamá, prácticamente. Obviamente, siempre la intención de esa cosa blanca era que yo la siguiera por el bosque. Pero obviamente uno por regla general casi siempre no debe hacer eso. Porque si uno se pone a seguir cosas en el bosque muy probablemente no va a volver. Y así es como mucha gente desaparece en los bosques y en las selvas, literalmente. Entonces fue uno de los casos más interesantes y hasta la fecha más aterradores que he tenido con una de esas cosas, prácticamente, porque realmente no sé lo que era. Al fin y al cabo me quedé con la duda si era un fenómeno natural, entre comillas, o era algo más que eso, prácticamente.